En abril de 2026, en las costas de Oaxaca, un equipo de biólogos de la CONAMPE liberó al mar a una tortuga carey, que semanas antes había llegado al Centro Mexicano de la Tortuga, en estado crítico. La devolvieron exactamente al mismo punto donde la encontraron, Playa Tejón, en las bahías de Huatulco. La cámara registró el momento en que entró al agua por sus propios medios y desapareció entre las olas. Nadie sabe si va a volver. Nadie sabe si recuerda algo. Esa pregunta parece sencilla hasta que te detienes en ella de verdad. Porque hay un video que ha sido visto millones de veces. Un hombre, llamado Cristian Afonso, está de pie en un río de Brasil cuando una jaguar adulta nada hacia él, sin jaula, sin barrera. El animal pone las patas sobre sus hombros y le frota la cara como si fuera un gato doméstico saludando a su dueño. La jaguar se llama Chiquitaya. Christian la rescató siendo cachorra, cuando la encontraron abandonada y desnutrida cerca de una zona de tala. Eso fue más de 4 años antes de que se grabara ese video. 4 años. Y ella lo reconoció. Hmm. ¿Pero qué significa eso exactamente? Porque hay dos versiones de lo que podría estar pasando. La primera es cómoda. El animal asocia un olor, una voz, una forma con comida o con seguridad. Es puro condicionamiento. No hay nada más profundo que eso. La segunda versión es más difícil de sostener, pero también más difícil de descartar. Que hay algo que funciona en el cerebro de ciertos animales de manera muy parecida a cómo funciona en el nuestro cuando recordamos a alguien que nos importó. La ciencia tiene algo que decir sobre esto, y lo que dice es más incómodo de lo que cualquiera de las dos versiones anticipaba. Soy nombre del narrador, y esto es materia gris. Si es la primera vez que llegas a este canal, aquí hablamos de ciencia sin simplificarla y sin dramatizarla. Los fenómenos naturales no necesitan exageración. La realidad, cuando la entiendes de verdad, ya es suficientemente extraña. Quédate hasta el final de este video porque el giro no está donde crees. La pregunta con la que vas a salir no es la misma con la que entraste. Para entender lo que ocurre cuando un animal reconoce a una persona específica después de años, primero hay que entender cómo funciona la memoria en términos biológicos, y la mayoría de la gente la imagina mal. Los científicos distinguen dos tipos fundamentales. La memoria semántica es conocimiento general, saber que cierto olor significa peligro, que cierto lugar tiene agua, que cierta forma en el cielo es un depredador. Es útil, es importante, pero no es lo que nos interesa aquí. Lo que nos interesa es la memoria episódica, que es la capacidad de recordar un evento específico, en un momento específico, con un individuo específico. Por mucho tiempo, la ciencia asumió que la memoria episódica era exclusivamente humana. La idea era que revivir experiencias pasadas requería un nivel de autoconciencia que los animales simplemente no tenían. Mm. Luego llegaron los datos. En 1998, Nicola Clayton y Anthony Dickinson en la Universidad de Cambridge realizaron un experimento con arrendajos arbustivos, aves del tamaño de tu puño. Lo que encontraron cambió el debate. Estos pájaros podían recordar qué alimento habían escondido, exactamente dónde lo habían escondido y cuándo. No solo que existía comida en algún lugar, comida específica, lugar exacto, momento preciso. Eso es memoria episódica funcional en un cerebro que pesa menos de 15 gramos. Los elefantes han sido documentados regresando al lugar exacto donde murió un familiar, a veces años después. Se detienen, tocan los huesos con la trompa, no buscan comida, no hay nada práctico en ese comportamiento. Los chimpancés en cautiverio han demostrado reconocer los rostros de otros chimpancés que no habían visto en más de 25 años, con tasas de precisión comparables a las de humanos haciendo la misma tarea. Ah, entonces la memoria está ahí. La pregunta es si se extiende hacia nosotros. Investigadores de la Universidad Emory llevan décadas estudiando la neurociencia del vínculo social en mamíferos. Lo que encontraron es que los grandes mamíferos sociales, primates, elefantes, cetáceos, forman memorias sociales de largo plazo a través de las mismas rutas del hipocampo que los humanos usamos para recordar experiencias significativas. Y aquí hay un detalle que cambia todo. El hipocampo no solo almacena información, la etiqueta emocionalmente. Un evento que generó miedo intenso, o alivio intenso, o calidez. Se codifica de manera diferente al resto, se le asigna un peso. Y las memorias con mayor peso son las más estables con el tiempo. Un animal que estuvo al borde de morir y luego experimentó el alivio específico de que esa amenaza desapareciera, gracias a una persona particular, no grabó solamente humano igual a seguro. Grabó algo mucho más parecido a una experiencia completa. El miedo, el alivio, las manos, la voz, el olor, todo junto.
Eso es lo que hace que el reconocimiento se mantenga incluso después de años. El evento original fue lo suficientemente significativo como para dejar una huella profunda, pero hay un caso que ilustra esto mejor que cualquier explicación teórica, y ocurrió en Brasil. Antes de llegar a ese caso, hay que hablar de Quibi. Damian Aspinall dirige una fundación de vida silvestre en el Reino Unido que rehabilita gorilas y los libera en bosques protegidos de Gabón. En 2004, liberó a un gorila llamado Quibi, que había sido criado en el Parque de Animales Salvajes Howletts, en Inglaterra. Quibi se integró completamente a la vida silvestre. Se unió a un grupo en el bosque, evitó el contacto con personas, adoptó todos los patrones de comportamiento propios de su especie, dejó de ser un animal criado por humanos y se convirtió en lo que siempre debió ser. 5 años después, Damian fue a buscarlo. Hmm, Hay que detenerse aquí un momento. Quibi, para entonces, era un silverback completamente adulto, más de 180 kilos, en su propio territorio, en el bosque donde dominaba. Los especialistas de la fundación le dijeron a Damian que no fuera, que acercarse a un silverback en su territorio representaba un riesgo real, que Quibi ya no era el animal que había criado. Damian fue de todas formas, se internó en el bosque y llamó. Quibi salió, presionó su cara contra la de Damian, lo abrazó. Se sentó a su lado durante horas en el bosque. De vez en cuando le tomaba la mano, luego se levantó y volvió a los árboles. 5 años sin contacto, en territorio salvaje, con un cuerpo que podía haberlo matado de un solo movimiento, y salió. Lo que ocurre en el cerebro cuando esto sucede tiene una explicación que los investigadores de Emory describen con bastante precisión. La rehabilitadora de fauna silvestre Karen Trendler, que lleva décadas trabajando con animales heridos en Sudáfrica, lo formuló de una manera que vale la pena repetir. Los animales que estaban más graves cuando llegaron a su cuidado, los que estaban más cerca de morir, son casi siempre los que responden con mayor intensidad cuando la vuelven a ver después. No lo describe como lealtad, lo describe con más cuidado que eso. Dice que parece que recuerdan el momento exacto en que dejaron de tener miedo y asocian ese momento con ella. Hmm, Eso es diferente a reconocer una fuente de alimento. Eso es recordar un punto de inflexión. Y lo que Cristian Afonso ha dicho en entrevistas confirma algo del mismo orden. Jiquitaya no se comporta igual con los otros cuidadores del santuario. Los tolera. A Cristian se acerca. Además, se ha vuelto más gentil con él con el tiempo, no menos. Eso es lo opuesto de lo que esperarías, de una respuesta puramente instintiva hacia una fuente de comida. Los animales no se vuelven más gentiles con las cosas que usan, se vuelven más cómodos con las cosas en las que confían. Hay una diferencia entre los dos, y los animales, al parecer, también la conocen. En marzo de 2011, un pescador llamado Juan Pereira de Souza encontró un pingüino en la playa de Ilha Grande, en el estado de Río de Janeiro, Brasil. El animal estaba caído en la arena, cubierto de petróleo de un derrame, incapaz de moverse. Juan lo llevó a casa, lo limpió con cuidado durante días, lo alimentó con pescado fresco. Cuando el pingüino se recuperó, Juan lo llevó de regreso al mar. El pingüino se quedó. 11 meses vivió con Juan antes de partir. La gente a su alrededor dijo que no volvería. 4 meses después estaba de nuevo en la puerta de su casa. Ese ciclo se repitió durante 7 años consecutivos. Todos los años el pingüino, al que Juan llamó Dindim, migraba a la Patagonia para reproducirse y luego volvía a Isla Grande, recorriendo aproximadamente 5.000 kilómetros de océano abierto, sin GPS, sin señales, usando solo los mecanismos de navegación que tiene su especie, y llegaba al mismo lugar, con la misma persona. Oh, pero aquí está la parte que desordena todo. Dindim no acepta que lo toque nadie más que Juan. Otros humanos en la misma playa, otras personas que intentaron acercársele, los rechaza. Si fuera simple asociación con comida o con seguridad en términos generales, cualquier humano funcionaría. O al menos los que están cerca de Juan. En el mismo ambiente, con olores similares, no. Solo Juan, el biólogo que estudió el vínculo, dijo algo que parece una curiosidad, pero que en realidad es una fractura en la manera en que entendemos estas relaciones. Dijo que Dindín probablemente no percibe a Juan como un humano, lo percibe como un miembro de su familia, como un pingüino. Ja. Piénsalo un momento. No es que Dindim haya aprendido a tolerar a un humano, es que Dindim reclasificó a Juan dentro de su propio esquema de mundo. Lo incorporó a su grupo. Y eso tiene implicaciones que van mucho más allá de una historia bonita sobre un pescador y un pájaro. Porque la pregunta que llegamos a hacernos era si los animales nos recuerdan.
Pero la pregunta más perturbadora que surge de este caso es otra. ¿Qué tan porosa es realmente la frontera entre nosotros y ellos para un animal con la capacidad cognitiva suficiente? Dindim no trazó una línea entre su especie y la nuestra, trazó una línea entre los suyos y los extraños, y Joam quedó del lado de los suyos. Cruzar 5.000 kilómetros de océano no es una conducta que se explique con condicionamiento simple. Es una conducta que requiere un objetivo específico, una representación mental de ese objetivo y la motivación sostenida para perseguirlo a través de meses de migración. Eso no es un reflejo. Eso es, en cualquier definición funcional del término, un recuerdo con peso emocional suficiente como para orientar el comportamiento. Hay algo que la ciencia puede afirmar con razonable certeza en este momento, y algo que todavía no puede. Lo que puede afirmar los animales sociales de cerebro grande, grandes simios, elefantes, cetáceos, tienen sistemas de memoria lo suficientemente sofisticados como para retener individuos específicos a lo largo de años. La codificación emocional de experiencias significativas parece ser un fenómeno transversal a las especies, enraizado en la función del hipocampo, que precede a los humanos por decenas de millones de años. Los casos de animales que reconocen a sus rescatadores son suficientemente consistentes como para ser difíciles de explicar como coincidencia o como condicionamiento simple. Lo que no puede afirmar todavía, si el animal experimenta algo que reconoceríamos como gratitud, si hay una sensación subjetiva de recuerdo lo que hiciste por mí. No tenemos manera de medirlo. Aún. Hmm. Pero considera lo siguiente. En 2016, una ballena jorobada frente a las costas de California quedó enredada en una trampa de cangrejos comerciales. Cientos de kilos de cuerdas y boyas enrolladas alrededor de su cuerpo. Un equipo de buzos pasó más de una hora cortándola, trabajando con cuidado alrededor de un animal de más de 20 toneladas que podía haberlos matado con un solo movimiento. Cuando cortaron la última cuerda, la ballena no salió disparada. Nadó en círculos lentos alrededor de los buzos durante varios minutos. Luego, se acercó a cada uno individualmente, los empujó suavemente con la cabeza. Se sumergió debajo de ellos, volvió a la superficie cerca. Uno de los buzos describió el momento después. Dijo que se sintió deliberado, como si la ballena se estuviera asegurando de que cada persona en el agua supiera algo. ¿Qué sintió esa ballena en esos minutos? No lo sabemos. Puede que nunca lo sepamos con precisión. Pero volvió cuando no tenía que hacerlo, cuando nada la detenía de irse. Y a veces esa es la única respuesta disponible y también es suficiente. Lo que sí sabemos es esto. El circuito neurológico que produce ese comportamiento, la memoria emocional de largo plazo, el reconocimiento de individuos específicos, la respuesta conductual orientada hacia una persona particular, no es una invención humana, es una herencia. La compartimos con animales que llevan en este planeta mucho más tiempo que nosotros. No desarrollamos esa capacidad, la recibimos. Hay una ilusión cómoda que los humanos tendemos a mantener sobre la memoria y los vínculos afectivos, la ilusión de que son nuestros. Que la capacidad de recordar a alguien específico, de reconocer a quien te ayudó, de volver a buscar a quien fue importante, es una característica de nuestra especie, un indicador de complejidad, una prueba de que estamos en una categoría aparte. Dindim cruza 5.000 kilómetros de océano para encontrar a Juan. Quibi sale del bosque después de 5 años. La jaguar jiquitaya se vuelve más gentil con el tiempo. La ballena jorobada nada en círculos alrededor de cada uno de los buzos antes de irse. Ninguno de esos comportamientos tiene una explicación que no incluya, en algún punto, algo que funciona de manera muy similar a lo que nosotros llamamos memoria afectiva. No la misma, probablemente. No con el mismo contenido consciente que tenemos nosotros, quizás, pero sí con el mismo sustrato neurológico, la misma función evolutiva, el mismo origen. Y aquí está la parte que más me interesa. Cuando el biólogo dice que Dindim probablemente ve a Juan como un pingüino, la reacción instintiva es pensar que eso es un error del pingüino, que confundió las categorías, que no sabe distinguir entre su especie y la nuestra. Pero hay otra manera de leerlo. Que Dindim aplica sus categorías con más honestidad que nosotros, que su distinción fundamental no es entre pingüinos y humanos, sino entre quienes forman parte de su mundo y quienes no, y que Joao demostró, a través de sus actos, que era de los suyos. Nosotros construimos la separación. Ellos a veces la ignoran. La tortuga carey que liberaron en Huatulco en abril desapareció entre las olas y nadie sabe si va a volver. Quizás no vuelva. Las tortugas marinas tienen rutas migratorias que las llevan miles de kilómetros lejos. Quizás
el centro de rehabilitación sea un punto sin significado en su mapa interno, o quizás no. La ciencia honesta tiene que dejar esa pregunta abierta. Lo que sí se puede decir es que el equipo que la cuidó, los biólogos, los veterinarios, los voluntarios que monitorearon su recuperación durante semanas, hicieron algo que dejó una huella en el sistema nervioso de ese animal. Un evento de alta carga emocional codificado en el hipocampo con todo lo que lo acompañó. El miedo, el alivio, las manos, el olor, las voces. Si la neurociencia tiene razón, ese recuerdo es más estable de lo que parece, más duradero de lo que cualquiera en ese equipo imagina. No sabemos si los animales sienten gratitud en el sentido que le damos nosotros a esa palabra, pero sí sabemos que recuerdan, y que lo que recuerdan los orienta, y que a veces, cuando el impulso de partir ya no los detiene, vuelven. Eso, al final, es lo que hace que la pregunta importe, no como curiosidad biológica, como espejo. Si quieres seguir explorando este tipo de preguntas, los videos de este canal están ahí. Y si este te hizo pensar en algo que no pensabas antes de empezarlo, eso es exactamente lo que Materia Gris intenta hacer.